Pues buenos días a todos y muchas gracias al Instituto de la Construcción por invitar a la Confederación Nacional de la Construcción de Castilla y León como representantes empresariales y dependientes de COE a este foro, que me parece tremendamente interesante, por lo que les doy la enhorabuena. Creo que vamos a hablar de un tema que es el mantenimiento unido al tema de la rehabilitación. Estábamos viendo ahora rehabilitaciones hechas y me gustaría empezar. Hay algunas preguntas que son para los dos, que seguro que los dos tenéis algo que decir al respecto, ¿no? Pero me gustaría empezar por algo que, a pesar del foro en el que estamos, que es de profesionales y es de técnicos, yo sí me gustaría que de forma muy breve me definierais lo que es mantenimiento y lo que es rehabilitación. Hay veces que yo creo que la opinión pública lo confunde, ¿no? Creemos que rehabilitar es quitar todos los defectos que hay porque no se mantiene y mantener es rehabilitar una casa. Yo creo que no es eso y seguro que vosotros lo podéis explicar perfectamente, aunque sea de forma breve. Bueno, ¿se escucha bien? Bien. Buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias al Instituto de la Construcción de Castilla y León por contar con los administradores de fincas, que la verdad es que es algo que ha hecho siempre a lo largo de su historia. Comentábamos antes que cumple el 30 aniversario y bueno, pues yo creo que es un buen momento para hacer un reconocimiento a la tarea que hace en nuestra comunidad autónoma. Dicho eso, pues efectivamente a veces se confunde lo que es la rehabilitación con el mantenimiento. Desde nuestro punto de vista, que es en fin, el que tenemos el contacto con los propietarios, nosotros creemos que el mantenimiento es aquello que se tiene que hacer en el día a día para que el edificio en fin, conserve su valor, conserve su funcionalidad, y en cambio la rehabilitación es cuando llega un momento en que se presenta un cierto deterioro y hay que planificar una actuación más global sobre el edificio o sobre una parte de él para ponerlo otra vez en estado de valor. Carlos, como experto en rehabilitación, ¿qué nos dices? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Yo soy el presidente del Clúster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Castilla y León. Y ante lo que nos preguntas es que yo creo que hay dos cuestiones ahí. Una casi siempre que son dos cosas distintas. Una es el mantenimiento preventivo y otra cosa es el mantenimiento correctivo. Casi todo el mundo se acuerda cuando algo falla, algo no funciona, y entonces hay que corregir. Pero la cultura que nos falta todavía, es la del mantenimiento preventivo. ¿Para qué? Para que realmente no haya que llegar mucho antes de tener que llegar a arreglar las cosas, que todo funcione correctamente. Es verdad que hay mundos, por ejemplo el del automóvil, en el que prácticamente cuando alguien se compra un vehículo nuevo, cuando hace sus kilómetros lo lleva a mantener, cuando X kilómetros o un año de funcionamiento, pues se lleva a mantener. Yo diría que sobre todo en las instalaciones de las viviendas, a veces es así, pero a veces no es así. Todavía no está esa cultura bien implantada, es decir, todos los años debería de hacerse el mantenimiento de todas las instalaciones para que realmente no hubiera luego que corregir. Y casi siempre se avisa a mantenimiento para hacer el mantenimiento ya correctivo, es decir, cuando hay algo que ha fallado. Salvador. ¿Estás de acuerdo? ¿No hay cultura de mantenimiento en los edificios? ¿Hay distinta sensación de mantener un chalet individual que de mantener un edificio? Bueno, yo tampoco echaría la culpa tanto a los propietarios como al conjunto de la población. Todos estamos implicados en ello, nosotros como profesionales, las empresas y, por supuesto, los propietarios, que no son los únicos culpables. Pero sí, hay una cierta falta de cultura del mantenimiento que no afecta al 100% del edificio, porque, curiosamente, lo que son las instalaciones sí se mantienen, se hace el mantenimiento de las salas de calderas, de los motores de agua, de las puertas de los garajes, en fin, de las instalaciones de ese tipo. Pues industria sí que ha tenido la capacidad, entendamos coercitiva,
de presionar para que pues, las normas se cumplan en esa materia. Y donde cuesta más es en el edificio como tal, en las fachadas, en los sumideros, en los canalones, los pesegrones y todo este tipo de cosas. Ahí es donde realmente cuesta más ver las ventajas para rehabilitar y, en fin, pues desarrollar esas tareas necesarias. Yo que me dedico a la promoción, creo que la falta de mantenimiento es uno de los problemas que tenemos los promotores y constructores a lo largo de los años de garantía, ¿no? Carlos, ¿se rehabilita lo suficiente en Castilla y León? ¿Se rehabilita lo suficiente en España? Yo creo que no, pero también vuelvo a decir, es igual que el mismo tema que he respondido en la primera pregunta, es cultura. Es decir, cuando es un tema de vivienda nueva, pues tú acudes a la vivienda nueva y en todo caso, como si decir, en las instalaciones, con ese mismo ejemplo que ponía con el mundo del automóvil, pues intentas, porque es algo nuevo, intentas ir haciendo los mantenimientos, intentas... En cambio, la rehabilitación se ve totalmente de forma distinta. ¿Por qué? Porque ahí podemos hablar de rehabilitaciones parciales, de rehabilitaciones integrales. Pero otro ejemplo que pongo. Está de moda y dentro del clúster que presido el tema de la fotovoltaica, por todos los lados. Fotovoltaica en general, pero tanto para el chalet aislado, pareado, la vivienda aislada, como también, es decir, ya empiezan a entrar en muchos... ¿Por qué? Pues es una cuestión económica pura y dura del coste de la electricidad, ¿vale? Pero es muy curioso que todo el mundo pide ofertas, se hacen las instalaciones, te ofrecen unas cosas y otras. Seguimos sin que nadie pregunte por el mantenimiento. Es decir, y aparte con cosas como, por ejemplo, mi empresa. Cuando le ofreces a alguien, mira, te doy, ¿cuántos años de garantía tiene esto? Digo, tantos como años llevemos el mantenimiento. Ah, pero si te digo ahora que 40 años, digo, 40 años, no hay problema. Y el coste del mantenimiento, y se lo dices, que a lo mejor es un 3, un 4% del coste de la instalación. ¿Y cuánta gente contrata ese mantenimiento preventivo para que le aguante esos 40 años, esos 50 años? Os diría que prácticamente nadie. Y eso es cultura, eso es a lo que yo me refiero cuando digo cultura. En cambio, es decir, está claro, por ejemplo, si es un mantenimiento obligatorio, aquí que nos hacen falta las obligatoriedades. ¿Por qué? ¿El mantenimiento del gas que es obligatorio? ¿Se hace? Sí, ¿por qué? Porque es obligatorio. El mantenimiento en general, ese que se deja, y no digo, por ejemplo, en los promotores, tú vendes una vivienda, pero no estás vendiendo el mantenimiento. Ni siquiera todavía se han planteado si ese negocio. Ese negocio de decir, oye, mira, sí, muy bien, yo te voy a hacer el mantenimiento, te voy a mantener la vivienda en perfecto estado, tanto después de haberle hecho una rehabilitación, pero el coste anual de todo esto, ¿para qué? Para que siempre esté en perfecto estado. Entonces, tú ofrece a algún cliente que le vas a limpiar los canalones todos los años, o cada 2 años. Es decir, eso de momento cuando lo estás comprando no te importa nada. Luego, eso sí, cuando ya están todos tapados y está goteando y tal, ya un día pasa alguien y dices, hombre, habrá que mantener esto. La misma pregunta, Salvador. ¿Se está rehabilitando lo suficiente en Castilla y León? Hay una resistencia, lo digo con buen tono, hay una resistencia por parte de los administradores a esas rehabilitaciones porque generan mucho problema. Yo creo que no. Como en todos los sectores, pues me imagino que habrá aparejadores y arquitectos que sean más proclives o unos prefieran hacer obra nueva y otros prefieran hacer rehabilitación. Es normal que en cada sector pues haya un poco de todo, ¿no? Pero en líneas generales no. Sí que es verdad que tradicionalmente pues ha habido una falta de reconocimiento de esa actividad concreta como una actividad adicional y separada de lo que se cobra cada mes a un edificio, y por lo tanto esto genera una pequeña barrera que hay que superar y que yo creo que entre todos estamos consiguiendo superar. Y más concretamente, si se rehabilita suficiente o no, pues la respuesta obviamente es que no. No se rehabilita suficiente ni en Castilla y León ni en ningún sitio de España. Los motivos, pues es complicado. Es verdad que hay una falta de cultura, que
la gente cuando les haces estos planteamientos a veces no son todos los receptivos que deberían y ven las cosas más como un gasto que como una inversión. En fin, todo esto es cierto, pero también es verdad que, en fin, me parece que no queda nadie de la Junta, no sé si está Ángel por ahí, pero es que todos los que estamos al frente de corporaciones, no lo digo por la nuestra, sino también por la de los aparejadores, la de los arquitectos, hemos anticipado lo que está pasando en la rehabilitación con estas convocatorias de los fondos Next Generation. Dijimos que, ojo con la tramitación, que se os van a acumular muchos expedientes, y ahí tenemos un parón que yo no sé los que estén por aquí, que tengan expedientes, pero nosotros, con todos los compañeros que hablo, tienen expedientes pendientes de resolución desde hace un año y medio o una cosa así. Dijimos, ojo, porque desde que presentes la oferta hasta que eso se vaya a ejecutar, los precios van a cambiar. Y no es que hayan cambiado los precios, que os voy a contar de lo que ha pasado con los precios o los tipos de interés, ¿no? Que lamentablemente pues hemos tenido una crisis que no preveíamos y ha complicado también la financiación. Y es que dijimos, es que no va a haber suficientes recursos y es que ahora como queramos, a mí me resuelven mañana una ayuda y a lo mejor me generan un problema. Porque es que no voy a encontrar quien haga y que me ponga un andamio y cumpla el plazo que tengo previsto, porque termina cuando termina. Y me van a empezar, pues si lo contratamos ahora, pues en mayo o cuando corresponda, ¿no? Entonces, es verdad que eso también desalienta mucho a los que tratan de sacar proyectos adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, en fin, te enfrentas a una situación que por una parte te ha complicado una gestión, has hecho un trabajo que no está teniendo el resultado y por otra parte tienes que ir a dar la cara ante tus clientes y a veces hasta te la parten, ¿no? Entonces, realmente no es que no estemos a favor o en contra, sino que las dificultades, el entorno es complicado para poder sacar adelante los proyectos y eso muchas veces te hace ser preventivo. La rehabilitación unida a la eficiencia energética yo creo que es lo que más está moviendo la propia rehabilitación, ¿no? El conseguir que, bueno, pues no sé si con una piel, si con un cambio de combustible, es lo que más se está generando esa rehabilitación. ¿Qué le aporta la eficiencia energética a la rehabilitación, Carlos? Vamos a ver, resumir esto, o sea, lo que realmente nos ocurre es complicado en pocas palabras, pero voy a dar 3 minutos si tienes. Sí, cuatro pinceladas. Las 4 pinceladas clave son: una, la gente empieza a creer en la eficiencia energética cuando les toca de verdad al bolsillo, ¿vale? Esto es algo básico y cuando por motivos de determinados temas internacionales se dispara el precio de la energía, todo el mundo de repente hay un cambio. El segundo, después de la pandemia aparecen los fondos Next Generation, subvenciones anunciadas por todos los lados. Solo para ver un tema, es decir, no habíamos logrado el tema este que os he nombrado de la famosa fotovoltaica, la fotovoltaica en autoconsumo en las viviendas. Pues nada, salen las subvenciones, Castilla y León, por ejemplo, se sabe que hay dinero para 4.000 expedientes y sigue abierto durante 2 años, 32.000 expedientes. 32. Oye, esto, no, pero pídeme la subvención, pídeme la subvención, pídeme la subvención. Siempre el tema de las subvenciones. Claro, es decir, esos sí que se conceden, se van concediendo, pero otro tipo de ayudas que había para otras cosas no se solicitan porque no tienen la misma prensa, porque no se escucha, pues se van trasladando partidas económicas. Al final no había para 4.000, luego para 8.000, para 12.000 expedientes, pero hasta 32.000, bien. Muchas decepciones de mucha gente que está esperando, es decir, que le sale, es decir, que recibir esas ayudas con más de 2 años o 2 años y medio de retraso. Entonces, ¿se ha animado el mercado en el sentido? Sí. ¿Porque hay la cultura de creer en la eficiencia energética? No. Es decir, se anima porque o te tocan el bolsillo, bien, o te llama mucho la atención el tema de las subvenciones. Yo sigo insistiendo, es decir, sé que en mi discurso, es decir, que soy muy pesado, pero vuelvo a hablar de cultura, y las culturas se tardan muchos años en implementar. Es decir, la cultura de la eficiencia energética tengo muy claro que no está. Y no está, ¿por qué? Porque lo podíamos pensar en nuestros propios gestos de cosas así. Es decir, yo lo experimento mucho con mi madre, ¿no? Es decir, yo la cuento las cosas de la eficiencia energética y dice, no, hijo, que es que si no en esta casa huele a viejo. Me dice así todo. Y es capaz de abrir las ventanas para ventilar algo que podría ventilarse realmente en 3 minutos. Pero voy a poner 5 o 10 minutos, no, está 2 horas abierto por las mañanas las ventanas todos los días. En este caso, ¿por qué?
porque tiene calefacción central y porque todavía no le ha llegado una medida de ahorro y eficiencia energética, que no es porque sea de ahorro real, que son el que los contadores y el pago sea individual. En el momento en que llega eso, cuidado, ya empiezas a tener otro poquito más, pero no es por cultura, eso es porque si eso es lo que se propone, como te toca el bolsillo y tú dices, uy, es que ya no pagamos todo lo mismo, ahora empiezas a pagar, pues entonces ya sí empiezas a considerar mucho cuánto pones la calefacción. Lo normal, casa de mis padres, 26 grados de media en invierno, sin ningún problema, es decir, y ventanas abiertas. Eso es la cultura del país. ¿Cómo se va cambiando esa cultura? Bueno, pues efectivamente, a medida que se van haciendo actuaciones y van llegando esos contadores individuales, porque se aprueban todas las comunidades, se van bajando. ¿Cuál es el mensaje final? Es, cuando hay obligatoriedad de las cosas, obligatoriedad, como es el hecho de que se vote en una comunidad, y dices, eso no es obligatorio porque no te lo han puesto, sí, pero te empieza a tocar el bolsillo de manera, y lo sientes que te está tocando de manera personal, se tiene mucho más cuidado y entonces empieza a oír hablar de eficiencia energética. Os diría cosas en las que se han hecho unas campañas tremendas y la gente sí que lo ha llegado a asimilar. Por ejemplo, los electrodomésticos. Todo el mundo interpreta que un clase A+++, porque ya se les ha quedado sin letras y eso que han hecho una corrección ahora, debe ser mejor que uno que es B. Bien, porque te lo debes de ahorrar y además bien hecho, los comerciales lo han hecho bien en el sentido de eso, lo que cuesta además te lo vas a ahorrar. Bueno, pues ahora mismo, si os fijáis en el mercado, es decir, de venta de las viviendas, en el 90% de los casos, algo que tenía que ser totalmente, es decir, que es obligatorio, que es la calificación energética de la vivienda, casi siempre está en proceso. En proceso. Es una cosa tremenda como está en proceso por todos los lados. Pero es que nadie va a comprar, tú te vas a comprar una vivienda y vas a verla, lo primero que te tiene que gustar es, por decirlo de alguna forma, el precio. Si ya no te encaja el precio, luego buscas la ubicación, los azulejos del cuarto de baño, de la cocina, la distribución, lo que queráis. Pero alguien pregunta cuánto consume esa vivienda, que te lo vas a... Y eso realmente, ese cuánto consume esa vivienda es esa calificación energética. Que bien hecho, es decir, debería de decir, una vivienda que fuera una clase energética C respecto a una vivienda que fuera una clase energética A, ese coste, estando, es decir, prácticamente en la misma ubicación, con los mismos metros, las mismas calidades. Claro, si te dicen, no, mira, estas son 30.000 euros más. Es decir, a lo largo de la vida te lo vas a ahorrar con creces. Eso todavía no decide un proceso de compra. De hecho, por eso, normalmente se tirará mucha... estando en el mismo sitio, fíjate que esto es como en un vehículo. No voy a estar de acuerdo contigo. Pero, aunque no me corresponda, ¿eh? Claro, pero es que esto es, vuelvo a repetirlo, en un vehículo, y pues siempre estoy poniendo el ejemplo de los vehículos porque han ido avanzando más o menos deprisa, imagínate dos fabricantes que te ponen, incluso te voy a decir que hasta de fondo son del mismo grupo es el fabricante, te pone un determinado vehículo con unas determinadas prestaciones frente a otro que tiene clavadas las mismas prestaciones, te diría que incluso a veces todo clavado, Realmente la gente sí se fija en cuánto consume. Es muy curioso. No es igual que te ponga 5 litros a los 100 kilómetros que te ponga 7 litros a los 100 kilómetros o que te ponga 3 litros a los 100 kilómetros. Y en función de las últimas tecnologías que habían aplicado esos motores, sí que se nota eso. Y realmente hay diferencia en el precio. Ves que el mismo fabricante, añade 3.000, 5.000 por ese menor consumo. Por eso te decía que vuelvo a repetir que todo esto nos está llegando. Y yo estoy súper esperanzado, pero es cultura. Bueno, yo voy a hacer un comentario muy breve. Me dedico a vender viviendas y ahora mismo, si no haces una terraza grande, después del COVID, y tienes una energía eficiente, no vendes ni una vivienda. Lo tengo muy claro. O sea, es lo primero que piden ahora los clientes, por lo menos la experiencia que yo tengo y la del entorno que me rodea. Pero bueno, de forma también breve, pues no se nos han quitado bastante tiempo porque andamos mal. ¿Cómo se está exigiendo la inspección técnica de edificios en Castilla y León? ¿Creéis que eso ayuda al mantenimiento? ¿Creéis que eso ayuda a la rehabilitación? Sí, a ver, por parte de la Administración, pues obviamente no tiene recursos para hacer inspecciones y tal, y recae más pues, en todos nosotros, ¿no? Tanto nosotros como profesionales que informamos a los usuarios finales como de los técnicos que al final son los que pues inspeccionan el edificio. Es algo que curiosamente pues sí que está calando, la gente sabe que es un informe que tienen que hacer, a veces
una carga, más que como una ventaja para buscar, oye, cómo puedo mejorar el edificio, pero sí en este entorno de los fondos Next Generation ha impulsado proyectos. Es decir, cuando alguien se enfrentaba y decía, oye, mira, es que me han dicho en la ITE que tengo aquí un problema en la fachada, pues obviamente automáticamente que era lo siguiente, decir, oye, mira, vamos a aprovechar para ver en conjunto el edificio, porque si vas a tocar la fachada y vas a montar unos andamios, no tiene sentido no aprovechar para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, la ITE, tantos años después, pero empieza a dar esos frutos y a calar un poco en el conjunto de la población. Y de cara a la rehabilitación, también se nota la obligatoriedad. Las comunidades, los propietarios son más conscientes de que hay que cumplir con esa inspección y mueven a las comunidades a hacer rehabilitaciones. Pues yo creo que sí, pero de fondo, más que incluso la propia obligatoriedad que pensé, es como cuando alguien ve, por ejemplo, se rehabilita una fachada, pones un SATE y ven los resultados quien está viviendo en ello. Está haciendo mucho más. El boca a boca de decir, el vecino bloque de viviendas que realmente ha hecho una rehabilitación y que está viendo cómo en ruidos, en coste de energía, en prácticamente calidad de vida de estar ahí, eso se lo transmite a los del bloque de enfrente que se conocen de toda la vida. Eso sí hace más que el que llegues con una obligatoriedad que es otra vez que nos meten algo para sacarnos dinero. No, es una cuestión real, es que es real, que funciona y que funciona bien. Porque ahí hago solo un detallito, es en los mantenimientos, vuelvo a decir que hasta que eso no se vea que realmente toca en el bolsillo o hay una obligatoriedad clara, esa cultura no la podemos transformar, sino en muy poco tiempo. Es decir, otra cosa es a lo largo de los años. Con el ánimo de pasarnos un par de minutos solo, porque ya no nos queda tiempo casi, hay dos temas que yo creo que son interesantes, sobre todo en este foro, y es, sabéis que cada vez está más impuesto el BIM de cara a hacer proyectos, tanto de rehabilitación como que se supone que ayudan al mantenimiento posterior, ¿no? ¿Creéis que es muy importante que se acelere la implantación del BIM como obligatorio en todos los proyectos porque ayudaría al mantenimiento, ayudaría a la rehabilitación? Bueno, yo creo que todo lo que se incorpore es bueno, y sobre todo traería algo muy bueno, que es incorporar a más técnicos a ese sector, que es muy necesario, porque a veces siempre ha habido también un cierto rechazo, ¿no? Es incómodo trabajar con comunidades de propietarios, reconozcamos que a nadie le apetece mucho, nosotros no somos una excepción, pero efectivamente cuando se utilizan este tipo de herramientas, que obviamente exceden de nuestra competencia, tenemos que contar con técnicos, y eso es muy positivo, la incorporación de los técnicos, que se acostumbren en una reunión de una comunidad. Bueno, es una situación un poco peculiar, pero todos hemos pasado y pasaremos por ello, entonces pues de vez en cuando no pasa nada para poder acercar esas herramientas a los propietarios. Estoy de acuerdo con la respuesta, porque frente a eso que yo os decía que es el cambio en cada cosa que he respondido hoy, os vuelvo a decir que es el tema de la cultura. Solo se puede acelerar los procesos de cambio culturales con las obligatoriedades. ¿Por qué? Porque conozco cuál es la cultura latina, conozco cómo funcionamos, y cuando vas imponiendo las determinadas cosas, gusten más o gusten menos, van entrando. Valdría también muchas campañas de publicidad. Es decir, yo entiendo que hay que explicar, se explica poco, es decir, el común de los mortales, aquí hay mucho profesional que se dedica a ello y lo puede entender, pero esto tiene que llegar al común, es decir, a todos los usuarios. Y la única forma que hay es cuando es obligatorio y cuando además se hace didáctica sobre ello. Es decir, realmente las campañas por parte de la Administración tendrían que ser mucho más abundantes para que la gente entendiera que por qué se hace. Bueno, nos tocan las conclusiones, pero no quisiera llegar a las conclusiones sin hacer un comentario que habéis tocado de soslayo, y es el tema de cómo afecta al mantenimiento y a la rehabilitación el grave problema que tenemos en el sector, que es el tema de la mano de obra. Creo que supongo que en rehabilitación, y así me consta, se podrían hacer más rehabilitaciones si hubiera más, no sé, más recambio generacional,
que fuéramos capaces de hacer el sector un poco más atractivo, y creo que no lo estamos consiguiendo mucho. Pero por concluir ya, Salvador, ¿qué propondrías tú para que el mantenimiento calara más dentro de la sociedad y dentro de los propietarios? Bueno, desde luego, lo que ha comentado de que efectivamente el boca a boca funciona, es cierto, cuantos más proyectos hay, pues ese proyecto en su entorno se conoce y bueno, genera una cierta demanda. Pero es muy limitada, lo cual pues es un inconveniente y a la vez una ventaja, porque como se haga todo lo que sería necesario hacer, pues no tendríamos recursos para poderlo realizar. En todo caso, empezar a establecer, no vamos a ponernos con sanciones ni cosas de estas, porque sería, yo creo que sería contraproducente, pero desde luego empezar a ser más exigentes con la regulación y más exigentes con el cumplimiento de lo que está en el libro del edificio, las normas más elementales de mantenimiento, el desarrollo del libro del edificio existente, etcétera, pues yo creo que son herramientas que están ahí para sacar un poco más de rendimiento, ¿no? Y Carlos, también para concluir, ¿qué le pedirías, ya que estamos en un foro con la organización del Instituto y de la Junta de Castilla y León, qué le pedirías a las administraciones para potenciar la rehabilitación de los edificios? Yo creo que lo he contestado antes, y es por las dos vías. Las dos vías, una es, la estaba comentando, que es la de hay que empezar a ser un poco más exigente, mucho más exigente en el cumplimiento o sea, cuando las normas están para algo, no para que te las puedas saltar. Entonces hay que empezar a ser un poco más exigente en el cumplimiento de las normas poco a poco, y sobre todo que creo que con los años cala en cuanto a la educación y la cultura de la población. Es decir, hay cosas en las que se molesta uno en educarla o intentar que con los años vayan cambiando. Y en el tema fundamental de lo que es los mantenimientos de un determinado sitio, la eficiencia energética, el ser, a todas horas estamos viendo que estamos con el tema del cambio climático, y la gente está y puede ir hasta una manifestación, pero luego le ves lo que aplica en su vida diaria con respecto a la eficiencia energética y te das cuenta que o porque no tiene conocimiento o porque no sabe de qué formas hacerlo, sus gestos son muy pobres. Es decir, yo puedo ver a uno que dice que quiere que está, sí, yo apuesto por las energías verdes, apuesto por que tenemos que ser consecuentes con el planeta, pero eso os lo digo en mi pueblo, pero luego voy a 150 metros a tomarme el café en el coche. Entonces, ese tipo de cosas es, o le dices en su vivienda que estás consumiendo gasóleo, y le dices, oye, yo creo que hay otras formas más, bueno, sí, las calderas de gasóleo son eternas, esto me puede durar para toda la vida y tal, y convéncele de que tiene mecanismos u otras formas, es decir, de ser bastante más sostenible, de ahorrarse bastante en la factura, y además, yo hay veces que esas cosas se las digo que puro es puro y duro por rentabilidad. Tú le dices a alguien, ¿cuánto hay que meter en esto? Se llama 10.000. ¿Cuánto te ahorra al cabo del año? 1.000. Si eso lo puedes ver, eso es dinero que te está dando un 10%, ¿eh? Si te lo está dando, ¿por qué? Porque es tu sitio de vivir, y pon tu propio negocio de tu propia vivienda, lo que te ha costado 10.000, 1.000. Claro, si lo haces dices que me toca poner ahora los 10.000. Efectivamente, esa es la cultura que no tenemos. Prefiero tener los 10.000 en el banco y que no me estén dando nada. No, que lo otro te está dando 1.000, todos los años, pum, y si vas a vivir 15, 20, 30 años vas a ganar dinero con ello, no solo vas a recuperar la inversión. Eso es cultura, y eso solo se puede adquirir con educación. Bueno, pues Salvador, muchas gracias. Carlos, muchas gracias, y gracias a todos. Muchas gracias.